Bueno chicos, entonces vamos a iniciar con la primera clase virtual. Eh, Primero les voy a dar una serie de recomendaciones. Por favor, tome apuntes de esta clase. Solo va a estar arriba en la plataforma por una cantidad de tiempo limitada. La segunda es que si necesita algún tipo de explicación, puede colocarla en la parte de comentarios o me puede escribir a mi correo institucional, que es lucia.martinez2@unipamplona.edu.co. Y la tercera recomendación es que cuando finalice este video vaya a la sección de preguntas y resuelva la pregunta muy sencilla que hay. La idea de esta pregunta es, uno, saber si usted entendió el tema y dos, es que yo pueda tomar la asistencia a la clase. Igualmente yo puedo ver qué personas vieron o no vieron el video, pero la idea es que yo tenga eh, un listado de personas que respondan la pregunta. Y como última indicación, también en la plataforma les dejé un taller súper sencillo porque nosotros no tenemos nota del 15%. Entonces usted lo descarga, lo resuelve y lo vuelve a subir a la plataforma. Hay un indicador que le dice si usted ya entregó o no entregó eh, el material. Todas las instrucciones para el taller están escritos en la plataforma. Igualmente, si tienen preguntas, me pueden enviar un correo o en la parte de comentarios estaré muy pendiente. Entonces, empecemos con la clase. Vamos a seguir con el tema del conductismo. Vamos a hacer un repaso porque muchas personas faltaron a la última clase y seguimos con los temas nuevos. No nos vamos a quedar mucho en el repaso. Recordemos que el conductismo entonces es un movimiento de la psicología que evoca el uso de procedimientos estrictamente experimentales para la observación de conductas con relación al ambiente. Recuerden siempre que el conductismo es experimental. Lo experimental significa que es observable y medible. También tenemos algunos conceptos importantes de los teóricos del conductismo. El primero es que la conducta está regida por leyes y sujeta a variables ambientales. Las personas responden a variables de su ambiente. Para el conductismo no se tiene en cuenta ningún aspecto introspectivo o subjetivo de la persona, es decir, la persona solo responde a variables ambientales. El segundo concepto es que el aprendizaje es un cambio conductual. A medida que usted se va desarrollando en el ambiente, asimismo existe una asociación entre su conducta y el ambiente. La tercera es que la conducta es un fenómeno observable e identificable. Las respuestas siempre pueden ser modificadas. Para esto se genera un aprendizaje que está descrito en términos de la relación entre los eventos observables y el estímulo, además de la respuesta. Los psicólogos conductistas creen que los procesos internos como pensamientos, creencias, actitudes, etcétera, no pueden ser observados y por lo tanto no pueden ser estudiados. Como número 5, como número 4 tenemos que las conductas desadaptativas son adquiridas a través del aprendizaje y así como se aprenden, también se pueden desaprender. Es decir, que si en mi casa tengo un ambiente de agresión y aprendí a comportarme de esa manera, el proceso de aprendizaje también genera que si yo después salgo de ese ambiente, puedo aprender a ser una persona no agresiva. Como concepto número 5 tenemos que las metas conductuales siempre deben ser específicas e individualizadas. Eso es algo muy importante siempre que se genera un programa conductual, como por ejemplo en donde utilizan programa ABA, que es para niños con autismo. Todas las intervenciones son individualizadas porque se tiene en cuenta el proceso de aprendizaje de la persona, qué conductas ambientales está generando y todo esto debe
estar funcionalmente relacionado con las formas de producir y mantener la conducta. Y por último tenemos la teoría conductual, que se focaliza en el aquí y en el ahora. Entonces creo que eso ya lo vimos en clase, sería el repaso. Vamos a ver los teóricos del conductismo. Tenemos a Pavlov con el condicionamiento clásico. Esto también lo vimos en clase. El experimento con el perrito y la salivación. Recordemos que el condicionamiento clásico es el proceso a través del cual se logra que un comportamiento o respuesta que antes ocurría tras un evento determinado ocurra tras otro evento distinto. Para esto tenemos 4 elementos fundamentales, que son el estímulo incondicionado, que es aquel estímulo que ya posee un carácter significativo para el sujeto, es decir, un estímulo capaz de provocar una respuesta por sí solo. En el caso del ejemplo, sería la comida, que tiene un efecto por sí solo para todos nosotros. El siguiente elemento fundamental es la respuesta incondicionada, que es la respuesta que emite el sujeto ante el estímulo incondicionado. Entonces la respuesta incondicionada es la que yo no he aprendido de ningún lugar. Cuando yo veo la comida, genero en mí salivación. Entonces ese sería el segundo concepto clave. El tercero es que el estímulo condicionado sería este estímulo inicialmente neutro. Es decir, si al perrito le sonaba el silbido, inicialmente él no tenía ninguna respuesta. Entonces primeramente era neutro y después de que se hace la asociación entre el estímulo incondicionado y el estímulo neutro, es capaz de emitir una nueva respuesta. Entonces el estímulo condicionado o es el estímulo aprendido, en este caso sería el sonido de la campana o del silbido. Y por último tenemos la respuesta condicionada. Es la respuesta que se emite tras presentarse el estímulo condicionado. En el caso del ejemplo sería otra vez salivar tras escuchar el sonido de la campana. Vamos entonces a los conceptos claves desde el condicionamiento clásico. Tenemos primero la adquisición, que es el proceso mediante el cual aumenta la respuesta condicionada por sucesivos emparejamientos del estímulo incondicionado con el estímulo condicionado. Es decir, que cuando el perrito asocia el silbido con la salivación, se habla de una adquisición. También otro concepto clave es la extinción. Es la pérdida gradual de la respuesta condicionada que ocurre cuando el estímulo condicionado es presentado sin el estímulo incondicionado. ¿Cómo así? Entonces, el perrito ya había aprendido que cuando yo sueno el silbato, le voy a dar comida y por ende él empieza a salivar. Entonces, cuando yo empiezo a emitir el sonido y nunca le doy comida, se empieza a generar un proceso de extinción o desaprender que eh, ese sonido va a generar que me den comida. El tercero es la generalización. Es la tendencia a emitir la respuesta condicionada ante un estímulo similar, aunque no idéntico al que fue originalmente asociado al estímulo. Un ejemplo, digamos que un perro me mordió. Entonces yo a partir de ahí generé un miedo o una fobia, que no es solamente al perro que me mordió, sino a todos los perros. Es decir, estoy generalizando mi miedo. Y por último tenemos la discriminación, la cual es cuando la persona aprende a responder solo al estímulo condicionado, logrando diferenciarlo de demás estímulos. Entonces, a diferencia del anterior, el perro me mordió, volvemos al mismo ejemplo, el perro me mordió y yo solo le tengo miedo a ese perro y
puedo discriminar y no tenerle miedo a las demás razas de perros o a los perros de los vecinos. Creo que esos son los elementos claves. Entonces seguimos con el conexionismo. Este conexionismo fue propuesto por Edward Thorndike, quien plantea que la forma más característica de aprendizaje, tanto en animales inferiores como en hombres, se ha producido por ensayo y error, o por selección y conexión, como lo llamó más tarde. Sus principales experimentos fueron con gatos. Esta teoría también se conoce como teoría del aprendizaje de ensayo y error. Consiste en establecer una conexión instrumental definitiva entre la conducta apropiada y la recompensa a la que conduce. Es decir, algo muy importante, subrayelo y anótelo en su cuaderno, que se aprende una conducta de manera instrumental para obtener una recompensa. Siempre la conducta nos va a llevar a una recompensa para que se pueda repetir, que lo tengo acá copiado en la parte inferior. Entonces, ¿de qué se trataba este experimento? Cuando se introducía un gato a una caja, que está aquí, mostraba evidentemente señales de malestar e impulsos de escapar del encierro. Entonces trata de escurrirse a través de cualquier apertura, de la araña, él muerde y hace todo lo que está a su alcance. No le presta mucha atención a la comida que está afuera, sino simplemente lucha instintivamente por salir del encierro. De manera aleatoria, por todas las conductas que emite, existe un dispositivo para poder abrir la caja que él toca accidentalmente y abre la caja. Como resultado de este azar o acierto y error, como lo llama él, las personas van aprendiendo, que es lo básico de esta teoría. Recuérdelo siempre que Edward Thorndike nos habla de aciertos y errores. Y es como las personas aprenden. Él nos habla básicamente de 3 leyes de aprendizaje. La primera es la ley de asociación, que postula que una asociación es una importante condición de aprendizaje porque satisface o se frustra el individuo y a partir de allí se genera un aprendizaje. Entonces, ¿cómo así? En palabras más claves, que a medida que la persona se le va asociando la respuesta, es más fácil que se aprenda. La segunda es la ley del ejercicio, que sostiene que mientras más se practique el vínculo estímulo-respuesta, mayor será la unión. Eso estaba muy fácil de comprender. La tercera es la ley del efecto. Dice que cuando una conexión entre un estímulo y una respuesta es recompensado, la conexión se refuerza y cuando es castigado, la conexión se debilita. Es decir, que si yo emito una conducta esperada y recibo una recompensa, como por ejemplo que yo haya estudiado para el parcial de historia y me saque una buena nota, eso significa que en el futuro voy a seguir estudiando para obtener una buena nota. Sigamos con otro teórico importante, el cual es Watson, que estudió las conductas temerosas en bebés y niños y encontró que los niños muy pequeños casi no tenían miedos y a medida que iba creciendo iba teniendo para sí una serie de miedos que Watson consideraba que se aprendían de ambientes sociales y que estos no eran instintivos, sino que se aprendían. Entonces, creo que todos conocemos el experimento del pequeño Albert,
Si usted tiene la duda, puede buscar en YouTube, que le puedo explicar muy bien este experimento. Watson nos plantea 4 conceptos fundamentales. Primero, que la psicología es una ciencia natural. La psicología, antes de Watson, se había configurado como la planteaba Descartes, que explicaban las relaciones entre el cuerpo, la mente y el alma, o el cuerpo y la mente. El estudio de la mente se escapaba del dominio de la ciencia y por lo tanto se consideró como un estudio de la filosofía y que no podía ser estudiado científicamente. Entonces, Watson consideraba que la psicología debe basar sus estudios en fenómenos naturales y trascendentales, es decir, cosas que se puedan observar. Como segundo concepto, nos habla del objeto de la psicología. Entonces, él siempre quería llevar a al objeto de la psicología, el cual siempre nos hablaba de predicción y control de la conducta. Él no tenía en cuenta para nada todo el tema de emociones, sentimientos, etc. Él decía que todo esto eh, eran las formas en que se explicaba la conducta. Como número 3 tenemos que la introspección no es un método adecuado para la psicología. Recordémonos que la introspección es el método mediante el cual los sujetos reflexionan sobre sus propios estados de ánimo y conciencia. Entonces, partiendo de este supuesto de que toda ciencia debe apoyarse en datos observables, entonces los datos de los cuales debe disponer la psicología deben ser resultados observables directamente, y como la introspección no se puede observar ni medir, entonces fue rechazada totalmente, diciendo que la introspección no es una verdadera observación, que la introspección es una fuente de datos poco confiable, el estudio eh, de otras variables como memoria, percepción y aprendizaje pueden realizarse observando la conducta sin necesidad de acudir a datos introspectivos. Y por último, tenemos que hay una continuidad entre la conducta animal y la humana. Ellos seguían la idea darwinista de la evolución, de que el ser humano es parte de la naturaleza y que sus características actuales tienen una historia evolutiva. No se restringe no se restringe solo a las características morfológicas, sino también al comportamiento y por ende a los llamados procesos mentales. Una implicación de ello es que los procesos como el aprendizaje, la memoria y la inteligencia deben estar prefigurados en animales y más evolucionados en los humanos. Tenemos un ejemplo que estamos en una aula de clase, el profesor aplaude y de forma abrupta y sorpresiva, uno de los estudiantes grita. En esta situación, el estímulo es el aplauso del profesor y la respuesta es el grito del estudiante. Ambos aspectos podemos observarlos de una forma objetiva. Sin embargo, ¿qué sucede dentro de este sujeto para que el grito ocurra? Estos eventos privados e inobservables para terceros se ubicaron en medio de esta relación estímulo y respuesta. Sin embargo, nunca fueron estudiados por Watson porque él no tenía la forma de acceder a ellas por medio de la observación. Seguimos con la teoría de la conducta y la reducción del impulso de Carl Hull. Entonces, él también está influenciado por el trabajo de Darwin, Thorndike y Pavlov.
y los demás conductistas creían que toda conducta podía ser explicada por principios de condicionamiento. Hull-Hoppe desarrolló la teoría de reducción del impulso para explicar las conductas. Él era súper objetivo y consideró el inconsciente o procesos internos como ambiguos. Él intentaba reducir cada concepto a términos físicos. Una de sus postulaciones importantes, o para explicar toda su teoría, él se basaba en señalar que todos los organismos poseen un proceso de regulación que funciona como un termostato, y por eso les coloqué aquí un termómetro, en el que, por ejemplo, los seres humanos, si tienen una temperatura normal y entra, ejemplo, a un refrigerador, el cuerpo por sí mismo va a tratar de generar unas respuestas para nivelar la temperatura. A partir de ahí, él entonces genera esta teoría que expone que la reducción del impulso basada en el concepto de la homeostasis para explicar el estado biológico de los organismos cuando se produce una necesidad como comida, agua, sexo, etc. Este desequilibrio interno crea un estado de necesidad que hace aparecer el impulso que mueve al organismo a satisfacer esa necesidad. La pulsión es una reserva de energía compuesta de las alteraciones fisiológicas presentes en cada momento. Entonces, para que hagamos un solo concepto, ¿qué nos decía Holt? Que toda persona tiene como una especie de regulación desde las necesidades básicas. Cuando esta regulación se baja, entonces genera un impulso a generar una conducta. Y para ello, él nos da como una especie de fórmula, la cual tenemos que la E es la fuerza de la respuesta, está en función aquí a H. La H es el hábito o la asociación aprendida, que también está en función de la D, que cuál es el impulso, y en función de la K, la cual es el incentivo o el reforzador que vamos a tener. En consecuencia, la conducta está motivada por las variables E, H, D, K. Ejemplo, supongamos que tenemos hambre. Se produce una necesidad a causa de ese desequilibrio, como lo llamaba él, por la privación de comer. Entonces, se induce el mismo cuerpo a iniciar una conducta de búsqueda de comida. Esa búsqueda de comida reduce el impulso y termina en un estado de necesidad. El impulso depende entonces del estado de privación y el incentivo para desarrollar esa conducta. Es decir, que la fuerza de mi respuesta depende de el impulso que yo tenga o del hambre que yo tenga, el incentivo que voy a recibir y la asociación que yo tenga para generar esa conducta. Otro ejemplo, en un ejemplo más fácil. Si tengo hambre, la fuerza de ir a buscar hambre, ¿de qué depende? De la cantidad de hambre que yo tenga, de qué comida me van a dar. Ejemplo, si es una pizza, pues este incentivo va a ser para mí mayor que si me dijeran que una sopa. Entonces, depende de el impulso, el hambre, la cantidad de hambre que yo tenga, la comida que me vayan a dar y de la asociación o el aprendizaje que yo haya tenido. Entonces, la asociación puede ser ir a la esquina a comprar un pedazo de pizza. Espero que les haya quedado claro. Igualmente les voy a dejar en la parte teórica
para que revisen. Vamos ahora con Skinner y el análisis experimental de la conducta. Skinner escribió un libro sobre las leyes descriptivas empíricas del aprendizaje mediante sus experimentos con ratas y palomas, rechazando las causas internas como motivos, estados, fuerzas, etc., con móviles para la modificación de conducta y asegurando la causa-efecto a través de recompensa y castigos en un determinado ambiente. Considera las respuestas condicionadas como suscitadas en forma automática por señales automáticas, lo que denominó condicionamiento tipo estímulo. El condicionamiento operante moldea la conducta tal como un escultor moldea un trozo de arcilla. Uno de sus principales experimentos fue el de el ratoncito, el cual él condicionó para que a partir de una respuesta se genera una recompensa y si hacía otra conducta tenía un castigo a través de el suelo electrificado para que él siempre aprendiera a emitir un tipo de conducta. Entonces Skinner nos habla del condicionamiento operante, que es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable, en este caso sería un refuerzo, con lo cual aumentan las probabilidades de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. El condicionamiento operante consiste de esta forma que se aprende aquello que es reforzado. Él nos habla del procedimiento APC. Que es un análisis de la conducta, donde siempre se tienen en cuenta antecedentes, comportamiento y consecuencias. En el condicionamiento clásico de Pavlov y en este condicionamiento siempre se utilizan estímulos y respuestas para explicar el aprendizaje, pero difieren en el orden. Mientras que en el condicionamiento clásico la atención se centra en el estímulo que causa la respuesta, en el condicionamiento operante la atención está prestada en la consecuencia que sigue de una respuesta determinada y en el efecto que ésta tiene sobre la probabilidad de la emisión a futuro. Es decir, en el condicionamiento clásico se presta atención en el estímulo y acá se va a tomar atención en las consecuencias. Entonces, Skinner nos habla de contingencias positivas y contingencias negativas. Contingencia positiva tenemos el refuerzo positivo. Tras una conducta tenemos el refuerzo positivo, que es aquel que favorece la emisión de la conducta cuando se da un premio o algún tipo de gratificación. Recuerden siempre que lo positivo es dar. Entonces, si es algo positivo, es dar algo agradable después de que se emitió la conducta. Como por ejemplo, que un niño haya sacado buena nota y la mamá le haya comprado un helado. Es decir, está dándole algo positivo. También tenemos el castigo positivo. Recuerde siempre que lo positivo se da en referencia a dar. Como es un castigo,
Entonces sería dar algo desagradable tras una conducta que no es esperada, como por ejemplo, eh, cuando el niño se comporta mal en el salón, entonces la profesora le da hacer una plana. Él tiene que, le están dando algo que no le gusta. Ahora tenemos el castigo negativo. La conducta hace que a continuación no suceda algo que me gusta. Disminuye la probabilidad de repetir esto. Eh, en otras palabras, consiste en la desaparición de un evento bueno o placentero. Por ejemplo, como por ejemplo, castigo negativo. La mamá que cuando el niño se porta mal le quita ver televisión, le está quitando algo que le produce placer. Y por último, tenemos el refuerzo negativo. La conducta provoca la omisión de algo malo, incrementa la probabilidad de que la conducta se repita posteriormente. Un ejemplo de este tipo, ¿cuál sería? Si a mí no me, si el niño se porta bien a lo largo de la semana, la mamá le dice, entonces te voy a quitar el hacer aseo el fin de semana que para él es desagradable. Entonces volvamos a recordar, todo lo que tenga que ver con positivo es dar algo. Y todo lo que tenga que ver con negativo es quitar. El refuerzo es algo que al niño le agrada y el castigo es algo que al niño no le gusta. Refuerzo positivo, le doy algo que le gusta. Castigo positivo, le doy algo que no le gusta. Castigo negativo, recuerden que negativo es quitar. Castigo negativo es quitarle algo que le gusta. Reforzamiento, siempre todo lo reforzamiento. Entonces tenemos que quitar algo desagradable para que lo tengan en cuenta. Otra vez repito, perdón por ser cansona. Todo lo positivo es que dar y todo lo negativo es quitar. Las consecuencias de un comportamiento pueden aumentar la probabilidad de ocurrencia de la respuesta o disminuirla. Los refuerzos positivo y el refuerzo negativo aumentan la probabilidad de conducta. Y el castigo positivo y el castigo negativo reducen la probabilidad de emisión de la conducta. Estos refuerzos se pueden clasificar en primarios o secundarios. Los refuerzos primarios se relacionan con satisfacer necesidades biológicas fundamentales como comida, bebida, sexo, etc. Y los refuerzos secundarios son los refuerzos aprendidos por asociación que incluyen como por ejemplo el dinero, las calificaciones escolares o el elogio. En el condicionamiento también tenemos unos conceptos fundamentales. La primera es la contingencia temporal, que significa que el castigo será más efectivo mientras menor sea el intervalo de tiempo que transcurra entre el comportamiento indeseado y el castigo. Ejemplo, va a ser más efectivo el castigo que genere la mamá apenas el niño parta el vidrio. Entre más rápido va a ser más efectivo ese aprendizaje que si el niño parte el vidrio a las 3 de la tarde y la mamá llega a las 7 de la noche y lo castiga. Como hay un tiempo entre lo que el niño hizo y el castigo, la asociación va a ser menor. El siguiente es la constancia
Implica que el castigo será efectivo cuando más constante sea. No basta con castigar la conducta a veces, debe castigarse cada vez que se presente la aparición. Un ejemplo que puedo dar desde mi trabajo son con niños con autismo. Ustedes saben que ellos tienen conductas repetitivas, como por ejemplo balancearse. No basta solo con generar el castigo de vez en cuando, que lo vea balanceándose, sino que el castigo debe ser constante. Todo el tiempo que esa persona emita la conducta de balanceo, yo debo generar el castigo. Y la tercera, que la eficacia de cualquier medida siempre se deben reforzar conductas alternativas. Es decir, no basta con enseñar a la persona qué conducta no debe emitir, sino que además hay que enseñarle qué es lo que se debe hacer en cambio. Como por ejemplo, eh, si el niño está haciendo mal la suma, no consiste solo en castigar, eh, que no obtenga resultado adecuado, sino que aparte se le debe entrenar en una conducta alternativa o explicar adecuadamente qué es lo que se espera de la respuesta. Hasta aquí hemos terminado entonces todos los teóricos del conductismo. Si tienen alguna pregunta, vuelvo y reitero, la pueden escribir en la parte de comentarios. No olviden resolver el taller y la pregunta. Espero que tengan entonces muy buen día.